Bien, hermanos, vamos a continuar con nuestra serie, Cristo y su exaltación. Este es el tema número 17 de esta serie. El tema del día de hoy se titula Me he reservado. ¿Okay? Me he reservado. Vamos a ver hoy que a través de la historia de la Biblia, Dios siempre se reserva personas que de verdad quieren seguir a Dios. Eso es normal y siempre será algo habitual, que todas las personas sigan un mismo camino de error. Eso es normal. En el diluvio solamente 8. De toda una humanidad, solamente 8 se salvaron. Porque muchos dicen, es que mucha gente no puede estar equivocada. Pues sí. Mucha gente puede estar equivocada. Entonces, hoy en día, hermanos, eso está pasando. Si tú te das cuenta, todo el movimiento que hay dentro del cristianismo moderno, y digo moderno porque estamos muy lejos de ser lo que era en el principio, estamos muy lejos, la doctrina está muy maleada, se han metido muchos argumentos dentro del cristianismo que no van con las escrituras. De verdad, estamos muy lejos de lo que de verdad era la iglesia. Entonces, si tú te das cuenta en todo ese movimiento moderno, te vas a dar cuenta que no se sabe cuál es la verdad. De todos los movimientos que hay, por decir los movimientos pentecostales, los bautistas y ahorita los reformados, ¿quién tiene la verdad? Esa es una pregunta puntual. ¿Quién tiene la verdad? Sabemos que la verdad no la tiene un movimiento, está en las escrituras. Sin embargo, hoy es tan difícil saber qué es la verdad. Hoy mucha gente piensa que porque pertenece a cierto movimiento tiene la verdad, y no es verdad. Bien, entonces vamos a leer allí. Apocalipsis capítulo 3, verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Hasta ahí vamos a leer. Entonces, como te lo dije, a lo largo de la historia siempre hay personas que se guardan para Dios a pesar de todo lo que está sucediendo alrededor. Si tú lees la época del oscurantismo, estamos hablando del siglo XII, siglo XIII, siglo XIV, donde se dio lo que es esto de la Santa Inquisición. Si sabes lo que es eso, la Santa Inquisición se dedicaba supuestamente a matar herejes, y lo que hacía era quemarlos. Pero era tan falta de sabiduría su juicio de ellos, que en verdad tildaban de brujo a aquel que hacía un té para aliviar su malestar estomacal. Lo tildaban de brujo, lo tildaban de bruja. Tildaban de brujo a personas que tenían, su abuela fue brujo o su abuela fue bruja, y como es tu abuela, entonces tú debes de tener algunas cosas del demonio. Entonces te juzgaban y siempre te hallaban culpable. Lo que hacía la Santa Inquisición también era apoderarse de tus bienes. Por lo tanto, en esos tiempos de la iglesia, o en esos tiempos del oscurantismo, la Iglesia Católica llegó a ser un estado muy rico, porque se apropiaba de muchas tierras. Pero ¿sabes qué también vino en esos tiempos? La peste negra, donde casi toda Europa pereció. Entonces, hermanos, el título de la enseñanza la tomamos del primer libro de Reyes, capítulo 19. Vamos a ir ahí.
Primer libro de Reyes, capítulo 19. Aquí vemos a un profeta llamado Elías, que sentía morirse. Él quería morirse, o sea, entró en una depresión, hermanos. Y hermanos, si tú sientes así como que, pues como que no vale la pena, ¿no? Como que tú ves que entre más te esfuerzas como que en hacer las cosas, pues más o menos bien, parece que te va más mal, ¿no? Hermanos, no es pecado sentir eso. Muchos profetas lo sintieron. Los mismos apóstoles lo sintieron. Pero no es bueno quedarse ahí. Es decir, ¿puede el cristiano llegar a una depresión? Sí. Pero la depresión, hermanos, es una soledad crónica. La depresión sí es un pecado. ¿Sabes por qué? Porque piensas que tú eres el único que sufre. Tú piensas el único que ha vivido esto, que el único que tiene problemas, el único que pasa por esto, el único que le falta dinero. No es verdad. Hay gente que está en peores condiciones que tú. Pero la depresión es eso, centrarte en ti mismo. Y por eso es pecado, porque se centra en el egoísmo. Ahora, ¿podemos llegar ahí? Pues sí. Sí podemos llegar ahí, si no nos cuidamos. Primer libro de Reyes 19:11 dice, y le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas de delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Un hermano de allá de México me cuenta que cuando fue el terremoto hace un año, casi, un día, dice que él estaba en la parte de los edificios. Entonces cuando estaba temblando los edificios se movían así, como si fueran péndulos. Y que había gente que decía, Dios mío, y se arrodillaban en plena calle, se arrodillaban. Dios mío, ten misericordia. Preguntémonos ahora cómo viven ese tipo de gentes. Fue el momento nada más. Eso es lo que pasaba aquí. Elías había hecho grandes milagros. Una sequía de 3 años, fuego del cielo que descendió, y la gente decía, Jehová es Dios, pero no se convertía. Y por eso Elías entró en depresión, porque decía, a ver, si yo ya hice todo esto y ya se dieron cuenta que Dios es el Dios, ¿por qué no se arrepienten? O sea, ¿por qué si ya pasó un año de todo eso y lo recuerdan y hacen simulacros, por qué la gente no se arrepiente? Eso fue lo que le pesaba a Elías. Dice ahí, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado. ¿Te das cuenta? Eso es una depresión, porque él se centraba en él. O sea, solamente yo sufro, solamente yo quedo, solamente yo vivo, solamente yo tengo que soportar, solamente esto. Él estaba cayendo en esa parte, por eso quería morirse. Dice, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino. O sea, yo no te mandé que vinieras por aquí, eso tú lo decidiste. Hermanos, jamás será la voluntad de Dios que caigamos en eso, ¿eh? La depresión no es de un cristiano. Ese camino lo elige uno por la carne, de centrarnos solamente en nosotros. Vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Asiria, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré, dice ahí, que queden de Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Ahí está el remanente. Ahí está. O sea, Dios se ha reservado esa parte. Se parecía, ¿qué decía Elías? Solo yo he quedado. No es verdad. Solamente que cuando, hermanos, cuando la situación es personal,
y nos centramos en nosotros mismos, parte de nuestra visión espiritual está cegada. No podemos ver con claridad lo que de verdad está pasando. No eres el único que sufre. No eres el único que tiene problemas. No eres el único que tiene una estrechez económica. No, no eres el único. Pero como el problema es tuyo, hay una ceguera que no te deja ver bien lo que está pasando. Entonces, sin duda, el momento que le tocó vivir a Elías era un momento muy oscuro, un momento en el cual parecía todo perdido, parecía todo descompuesto, parecía todo sin remedio. Y Dios le dice no. Así también lo dijo Cristo, Mateo 13:24. Mateo 13:24. Dice ahí, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena tierra en tu campo o buena semilla en tu campo? ¿Dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Creo que esa es la frase principal de esta parábola. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro. Ahora, no solamente aquí muchos dicen, es que aquí habla de la iglesia, que hay unos son cizaña y otros son trigo. Sí, pero Jesús cuando dijo que, ¿cuál era la interpretación de esta parábola? Dijo que el campo es el mundo. Es decir, parte del reino de Dios es que el cristiano y el impío crezcan juntos. Crezcan juntos. O sea, ¿por qué no hacemos mejor una comunidad cristiana, así una ciudad cristiana, puramente cristiana, y nos alejamos de todos? Porque esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que ambas cosas crezcan juntas. ¿Cuándo se ve, hermanos, aquí la pregunta es, ¿cuándo se ve quién es trigo y quién es cizaña? ¿Cuándo se ve? La respuesta es en el fin de los tiempos. Al final se ve quién sí estuvo haciendo las cosas que Dios le dijo y quién no las hizo. Al final, en el proceso, en el camino, todo se ve igual. ¿Cuándo se ve la diferencia entre el justo y el malo? Entre el que teme a Dios y el que no teme. Al final. Proverbios 4:18 dice esto. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cuál es el día perfecto? El final. En el transcurso parece que nada pasa y que no hay diferencia. Trigo y cizaña, no hay diferencia. Pero al final sí se ve. Entonces, en el transcurso parece que no pasa nada. Y así parecía en Sardis. Tenía nombre de que vivía, pero estaba muerta. ¿Cuándo se vería en realidad lo que Sardis era? Al final. Al final. Y es triste porque hay muchos que pues también tienen nombre de que viven, pero están muertos. Al final se va a ver su verdadera pudredumbre de su alma. Entonces vamos a entrar aquí a un punto. Entonces, versículo 2, Apocalipsis 3:2. Voy a iniciar donde nos quedamos la vez pasada. Dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Un creyente vigilante, hermanos, es aquel que no se deja llevar por la corriente de este mundo. Es difícil porque hay cosas pues, que nos agradan, pues es obvio que sí. Pero siempre estás luchando contra esas cosas, estás luchando. Vamos a ver este pasaje más adelante, Apocalipsis 16:10. Es lo que dice aquí. Dice ahí,
El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y fíjate lo que dice ahí: he aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Por qué dice eso? O sea, el pasaje o el verso que está allí está en medio de una batalla que se llama la batalla del Armagedón. ¿Por qué está ese verso allí en medio? La respuesta es, hermanos, porque cuando tú no velas, te puedes estar encontrando, luchando contra Dios. O sea, mucha gente no se da cuenta de eso. A veces no nos damos cuenta que estamos luchando contra la voluntad de Dios porque no estamos vigilando su palabra. Por eso dice: he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Aquí ropa se refiere a tu pensamiento, se refiere a tu corazón. O sea, ¿cuánta gente que ha estado en una iglesia ahora se encuentra peleando contra Dios? Porque no guardó su mente y su corazón, sino que ahora se ha manchado con muchas cosas que el mundo le ha dicho, que lo que es Dios, y ahora se encuentra luchando contra Dios, pero cree en Dios. Entonces, es deber de todo creyente, hermanos, velar. Es decir, estar alerta, no dejarse llevar por la arrogancia, la falsa seguridad que produce el dinero, la comodidad. Es interesante, hermanos, pero el contexto del verso de Apocalipsis es guerra. Y, hermanos, es fácil enfrascarse en estas cosas de peleas y de movimientos que te llevan lejos de Dios. Por eso hay que velar, hermanos. ¿Velar por quién? Por tu corazón, sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón, porque, o sea, tu deber tuyo es cuidar tu corazón. Es tu deber, no de la iglesia, es tuyo. Cuidar qué cosas le metes ahí. Sigue diciendo, Apocalipsis 3:2. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Vamos a hacer una pregunta aquí. ¿Cómo se revive a alguien espiritualmente? Recuerden que Sardis tenía nombre de que vivía, pero estaba muerta. ¿Cómo se hace para revivir? O sea, imaginémonos que esa es mi condición. Mi condición es que, como te lo dije, alguien que está vivo pero muerto es que vive una mentira. Vive una mentira. O sea, su cristianismo es una mentira. Tiene nombre de que vive porque asiste ciertos días, pero en realidad está muerto porque no tiene ninguna comunión con Dios, no ora a Dios, no pide dirección a Dios. Su vida es una mentira. ¿Cómo hacer para que reviva? La respuesta es volver a la palabra. Esa es la respuesta. Y te voy a decir cómo. Anótalo solamente porque lo voy a leer rápidamente. Lucas 15:17. Esta es la parábola del hijo pródigo. Y dice así: levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. ¿Qué lo revivió? Volver. Volver. Tienes que analizar de dónde te desviaste. ¿Qué fue lo que te apartó de Dios? Tienes que volver. Para que este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido
y es hallado. Más adelante, su hermano, ¿verdad?, le dijo a su padre, versículo 29, mas él respondiendo le dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. ¿Estaba mintiendo el hermano? No, no estaba mintiendo. Eso es lo que precisamente había hecho. Él entonces dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Y otra vez, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es ahí. Entonces, ¿qué tenía que hacer la iglesia de Sardis? Volver. Muchos dicen, necesitaba un avivamiento. No. Esa es la condición de muchos que tú los ves que estuvieron en una iglesia y se han salido de ella completamente y sí creen en Dios, pero no hay vida en ellos, espiritualmente no hay vida en ellos. ¿Qué tienen que hacer? ¿Volver a la iglesia? No, volver a Dios. No es volver a la iglesia, volver a Dios. Porque se alejaron de Dios. La iglesia, ese fue el reflejo de lo que hicieron antes. Si alguien que se va de la iglesia es porque ya abandonó a Dios. No es que abandona a Dios porque abandonó la iglesia. No. Eso lo hizo porque ya desde hace tiempo abandonó a Dios. ¿A quién requiere volver? A Dios. Sardis era como el hijo pródigo. Ingratos, fatuos, simples, sin sabiduría. Y tenían que volver y solo de esa manera iban a revivir. Le dice, afirma las otras cosas que están para morir. ¿Qué significa esto? Las otras cosas. Les dijo, dejen de ser externos. O sea, hay cosas que sí están haciendo bien, pero solamente lo hacen por fuera. Su corazón está muerto. O sea, eso que estás haciendo está bien, pero necesitas revivir, porque si no, tarde o temprano, eso se va a acabar. Hermanos, cuando tú haces algo, pero estás muerto espiritualmente, no va a durar mucho. No va a durar mucho. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Las obras que estaba haciendo esta iglesia les daban una buena reputación ante los hombres. Aquellas obras eran insuficientes e inaceptables ante los ojos de Dios. No eran más que movimientos sin sentido y sin vida de cuerpos muertos. Un ejemplo de esto, hermano, y te lo voy a recitar aquí. Un ejemplo de cómo es Sardis es el ejemplo de Sansón. Sansón, del Antiguo Testamento, a pesar de sus espectaculares hechos y su asombrosa fuerza, su vida terminó triste y trágica. Sansón mató a un león joven con sus manos, lo despedazó, cargó unas puertas de 5 metros y las subió en un monte, él solo. Y Sansón, hermanos, no es como Hércules que está bien musculoso, no, Sansón, el tipo de físico de un judío no es ser muy alto. Los judíos promedio miden 1,75, 1,80 y era flaquito. No era alguien musculoso que dijeras, por el músculo cargaba todo eso. No, tenía una fuerza sobrenatural. Sansón hizo muchas cosas espectaculares, pero llegó la tentadora Dalila y que presionaba a Sansón cada día con sus palabras y le importunaba para que le revelara el secreto de su fuerza. Y un día dice que su alma fue reducida a mortal angustia por su constante intromisión. Un día Sansón le dijo la verdad y ella le cortó el cabello y perdió toda su fuerza, no por el cabello, sino porque Dios lo abandonó. El secreto de la fuerza de Sansón no era su cabello, era que Dios lo abandonó. Luego vino el momento trágico. Los filisteos vinieron a apresar a Sansón y despreocupado él fue a enfrentarlos. Sin embargo, no sabía que Dios lo había abandonado. Lo capturaron, lo ataron y le sacaron los ojos.
Y trágicamente Sansón fue como un animal. Aunque era el mismo hombre, con el mismo nombre, su poder se había ido. El resultado para Sansón fue encarcelamiento, ceguera, humillación y la muerte. Así también la iglesia de Sardis, que estuvo una vez espiritualmente viva y fuerte, ahora era ciega y débil, sin darse cuenta de que Dios la ha abandonado. Eso es lo más trágico, hermanos. Lo más trágico es que no nos demos cuenta que Dios nos ha abandonado. Eso es lo más trágico. ¿Qué dijo Sansón? Esta vez me escaparé, como las otras veces. Pero no sabía que Dios lo había abandonado. Sardis decía lo mismo. Sardis decía, esta vez lo haremos como las otras veces. ¿Y qué no sabía? Que Dios los había abandonado. Eso es lo más trágico de alguien que dice que vive, pero está muerto. ¿Sabes qué piensa? Piensa que Dios está con él, pero no se da cuenta que Dios lo ha abandonado. Apocalipsis 3:3. Acuérdate pues de lo que has oído y recibido, y guárdalo, y arrepiéntete. Pregunta, ¿qué había recibido y oído? El Evangelio. Es decir, había torcido el Evangelio, volviendo el Evangelio a su manera. Anota este verso, Gálatas 3:1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Y a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Alguien que dice que vive pero está muerto, es alguien que ha torcido el Evangelio. No lo toma como lo dice, lo toma a su manera. O sea, son gente que sabe, sí sabe, pero lo toman a su manera. Por eso, oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó? Ahí la palabra insensato significa, oh Gálatas sin cerebro. ¿Sabes por qué es un sin cerebro esa parte de torcer el Evangelio? Porque no saben que al tomar así la palabra se condenan. Yo estaba analizando. Alguien que dice, Dios me dijo, y va en contra de la voluntad de Dios, está tomando el nombre de Dios en vano. ¿Sabes por qué? Porque al decir eso me estás diciendo, es que si yo estuve mal en esto, no me eches la culpa a mí, fue culpa de Dios. ¿Perdón? Eso es tomar el nombre de Dios en vano, ¿eh? Es decir, como que Dios es mi compadre y Él y yo sabemos lo que hacemos. Por eso, oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? Eso es lo que había hecho Sardis. Estaba acabando por la carne, es decir, por las puras apariencias, pero el espíritu estaba muerto. Se le manda a arrepentirse a esta iglesia, y es que se dé cuenta de la terrible condición en la que se encontraba, del terrible abandono que habían hecho. Y aquí podemos ver algo importante, hermanos, y es que siempre antes de la destrucción viene la advertencia. Antes de que venga la reprensión, viene la advertencia. Siempre Dios advierte, siempre Dios da una esperanza para aquellos que quieren vivir. Siempre. Sin embargo, muchos se burlan, pensando que lo que se predica, que lo que se dice, que lo que se enseña no es verdad. Pero siempre a esas personas les viene la calamidad cuando menos lo esperan. Cuando dicen paz y seguridad, allí les vendrá la destrucción. Seguimos ahí, Apocalipsis 3:4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Dios se había reservado a gente que no se habían conformado a esas prácticas y esas doctrinas y esas maneras de pensar. Sí, había ahí fieles a Dios, pero no eran suficientes como para cambiar la evaluación que Dios decía, que la iglesia tenía nombre de que vivía, pero estaba muerta. Hermanos,
En la iglesia de Sardis había sinceros entre hipócritas. Sí había. Había humildes entre orgullosos. Algunos separados entre los mundanos y algunas espigas entre la cizaña. Sí había. O sea, siempre va a haber, hermanos. Siempre. ¿Cuál es el punto aquí? Que yo sea de esos. Eso no lo vamos a parar, hermanos. Dice Tesalonicenses que ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay alguien que al presente lo detiene, hasta que él mismo sea quitado del medio. Entonces aparecerá aquel inicuo de pecado, el cual Dios matará con la boca de su espíritu. Esa parte de Tesalonicenses, varios teólogos dicen que se refiere al Espíritu Santo. Pero siempre que Pablo habla del Espíritu Santo, siempre dice su nombre y no se refiere a él como una cosa, sino como una persona, porque eso es. La parte de ahí de Tesalonicenses, muchos creen, y yo estoy de acuerdo con ello, se refiere al gobierno. Pero estamos viendo que poco a poco el gobierno está menguando. ¿Qué es lo que más promete Andrés Manuel? Seguridad. Pero date cuenta, cuando yo no había escuchado nunca tráileres llenos de cadáveres. Eso es nuevo. ¿Cuándo te habías enterado de eso? Tú lees las noticias locales. Tlaxcala es uno de los estados con más alto índice de trata de blancas. Aquí en el centro no mucho se ve un poco, pero vete a las orillas y te vas a dar cuenta de la realidad. ¿Y sabes qué pasa? El gobierno está coludido con eso. ¿Tú piensas que el gobierno no lo sabe? En México hemos tenido grandes narcotraficantes. ¿Tú piensas que eso el gobierno no lo sabe? Sí lo sabe. ¿Pero te das cuenta? Ya está en acción el ministerio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad, solo que hay alguien que al presente lo detiene. El gobierno por ahorita detiene esa parte del desorden, pero va a llegar un momento en que va a ser insuficiente. Vamos a entrar en un caos muy grande. Ya estamos entrando, vamos a entrar más. ¿Sabes por qué? Porque estamos destruyendo la familia, estamos destruyendo la sociedad, y en la sociedad estamos destruyendo a los hijos. Los estamos destruyendo con todo lo que el gobierno dispone. Ya el gobierno no va a poder detener eso. Y ahí es donde va a aparecer el anticristo. ¿A qué? A dar soluciones. Eso no lo podemos detener, hermanos. Pero que cuando llegue esa parte, tú seas de aquellos que son espigas. Y no vamos lejos. Dentro de la iglesia, hermanos, se está levantando incluso hombres famosos dentro del ámbito cristiano, como famosos cantantes, famosos escritores, que al principio impulsaron a la iglesia a adorar a Dios, ahora tienen un pensamiento relativista de lo que es la Biblia. Hoy hay pastores y hay pseudoapóstoles que ponen la Biblia en tela de juicio. Yo acabo de escuchar este día que hay hijos de pastores famosos que ponen en tela de juicio la doctrina de la sustitución. ¿Sabes qué es eso? Que Cristo murió en nuestro lugar. Y él dice, no creo. Yo pienso que el hombre no tiene una deuda. Este hombre está loco, no ha leído Romanos. Pero hasta ese punto llegamos. ¿Y sabes dónde predica ese hombre? En una iglesia de 3,000 personas. Esas 3,000 personas, ¿qué? ¿Cómo han de estar doctrinalmente hablando? No podemos detener eso, hermanos. Pero en medio de todos esos movimientos, la doctrina del posmilenialismo, la doctrina del dinero, la doctrina de la confesión positiva, que es pura metafísica, y muchas otras de esas se van a levantar y están cobrando fuerza. El punto es, hermanos, ¿qué vas a hacer cuando a ti te llegue?
Porque van a llegar a tu negocio, van a llegar a tu casa y te van a decir, oye, mira, fíjate, yo tengo esta doctrina y si lo dice la Biblia, ¿qué vas a hacer ahí? ¿Vas a dudar de lo que Dios te ha enseñado? Mira, la Biblia habla mucho de remanentes. Te voy a decir a 3. Las 8 almas del diluvio. ¿Te acuerdas? Los 2 espías de los 12 que entraron y que fueron a espiar. Allí, Caleb y Josué fueron a espiar esa tierra y solamente de esos 12, solamente 2 entraron. Siempre va a haber gente, hermanos, que así crea de verdad, pero son pocos. Son pocos. 2 tribus de 12 que apostataron. Cuando se dividió el reino, 2 tribus se quedaron en el sur y 10 se quedaron en el norte. Los del norte se llamaron Efraín y los de abajo se llamaron Judá. Pero siempre los del norte nunca tuvieron un rey bueno ni nunca se apartaron de la idolatría. Nunca. Te digo otro ejemplo. Los 3 que salieron de Sodoma. Lot y sus 2 hijas, pero sus 2 hijas estaban muertas. ¿Por qué? Por lo que hicieron. Su corazón, vivían porque salieron de la ciudad, pero estaban muertas en sí espiritualmente. Te doy otro ejemplo de la historia, la Reforma. La Reforma vino porque todos se estaban yendo tras las indulgencias. La Iglesia Católica había abordado todo y había mentido que la salvación era por obras. Por eso se levantó la Reforma. ¿Por qué? Eran hombres que decidieron no comulgar con esa doctrina. O sea, el objetivo de la Reforma es solo por gracia, lo cual está bien. La salvación es por gracia. La salvación es por gracia. Eso es lo que quería combatir la Reforma. Martín Lutero es lo que quería combatir. ¿Qué? Que la salvación no es por fe, no es por obras, ni por comulgar, ni por hacer muchas cosas, ni por recibir el perdón del Papa, ni por dar chelines, ni por dar pesos. No es por eso. Es por fe. Por eso hay unos dichos de los reformadores que dicen solo gracia, solo escritura, solo fe. Porque querían combatir eso. ¿Por qué? Siempre va a haber gente, hermanos, que sí tema a Dios. Pocos, pero los va a haber. ¿Cómo se repite la historia, verdad? ¿Cómo se repite la historia? Y hermanos, estamos prontos a eso. Prontos a eso. Vámonos por la parte final. Pero tienes pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Aquí la palabra manchado viene de una palabra griega moluno, y significa ensuciar o contaminar. Recordemos que en Sardis uno de los trabajos más comunes era el trabajo de la lana. Ellos entendían perfectamente este concepto, el concepto de manejar algo y dejarlo inservible. Aquí las vestiduras simbolizan el carácter, la mente, el corazón. Y hermanos, podríamos verlo hacia algo no tan serio. Y esto muchas veces lo razonamos de que si está haciendo o está tratando de hacer lo correcto, pues no es tan malo. Pero cuando el corazón no le corresponde a Dios, es algo vano. Procuremos, hermanos, que cuando hagamos las cosas, no solamente nuestras fuerzas y nuestro dinero esté allí, nuestro corazón que esté allí. Y eso es lo difícil. A veces hacemos las cosas por compromiso, pero el corazón no está allí. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que tu corazón esté allí. Te voy a leer este verso. Primer libro de Reyes 15:1. Primer libro de Reyes 15:1. En el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nadab, Abiam comenzó a reinar sobre Judá. Abiam fue un descendiente de David. Dice, y reinó 3 años en Jerusalén. Reinó muy poco, 3 años. Mírate, ni lo que reinó Peña Nieto.
El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom. Y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes que él. Y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David, su padre. Abiam reinó poco, y eso se debió a la vida que llevó. Pero también se refiere, hermanos, Abiam no era un hombre tan malo, viéndolo humanamente. ¿Qué quiere decir? No fue un hombre tan malvado de que matara profetas, todas esas cosas. No. Lo que pasó con Abiam es que no estaba de completo con Dios. No. O sea, como su padre fue Roboam. Y Roboam lo que hizo fue que sí temía a Dios, pero su corazón no era completamente de Dios. Por eso dice, no cometió todos los pecados que su padre cometió antes. O sea, no le dio todo a Dios, sino que él se quedó con algo, anduvo en los placeres, pero a la vez andaba con Dios. Pero dice versículo 4, mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que se le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días de su vida. Eso fue su padre. Los demás hechos de Abiam y todo lo que hizo, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y hubo guerra entre Abiam y Jeroboam. Y durmió Abiam con sus padres y los sepultaron en la ciudad de David, y reinó Asa en su lugar. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá y reinó 41 años en Jerusalén. Reinó más. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. ¿Qué quiere decir? Que sí le dio todo. Dice, porque quitó del país a los sodomitas. A ver, vamos a razonar. ¿Abiam no sabía que había sodomitas en Jerusalén? Sodomitas significa homosexuales. ¿No lo sabía? Sí lo sabía. ¿Por qué crees que no los quitaba? Porque como hoy, hermanos, el hombre no ha cambiado. Como hoy. Me das mi parte, yo te dejo trabajar. Tu negocio está chueco, pero si me das mi parte, yo te dejo trabajar. ¿Tú piensas que no hizo eso? Fíjate, no abandonó a Dios, pero las cosas que Dios aborrecía, las dejó allí. Dejó a los sodomitas. Dice, quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Fíjate también lo que hizo Asa. Dice, privó a su madre Maaca de ser reina madre porque había hecho un ídolo de acera. O sea, era una idólatra, vas para afuera. Esa es la gran diferencia, hermanos. Alguien que no está con Dios va a tolerar el pecado, lo va a tolerar. O sea, tú me das mi parte, yo te dejo. Si tú me das mi parte de las ganancias de eso, vas a vender esto, va, yo estoy enterado y sé que está mal, pero te lo voy a tolerar, pero me das mi parte. Eso es cuando tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Termino. Y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Fíjate, si ni siquiera los paganos que se tomasen parte en los cultos aceptaban vestidos manchados. Los paganos. Y entre los judíos, si caía una mancha en las vestiduras sacerdotales, no podían servir a Dios. En esa época, las vestiduras blancas se usaban para las fiestas y las celebraciones, hermanos. ¿Qué quiere decir esto? No vamos aquí a pedir, a ver, cuéntame toda tu vida para que puedas servir. Eso no es lo que Dios quiere, no. Pero tú debes estar consciente que si vas a servir a Dios, por lo menos tienes que haberte preparado.
Porque si no te preparas, esa es una mancha en tu vestido. Tú irías a una fiesta. Imagínate una quinceañera de 15 años ahí, con su vestido, melón o blanco, con una mancha de café. ¿Saldría así la quinceañera? Sí, por una mancha grande. ¿Qué diría la quinceañera? Mejor me cambio. Eso es lo que Dios no quiere. No estamos hablando de que para servir tengas una vida perfecta. Eso no existe ni va a ser. A lo que me refiero es que si tú vas a servir, prepárate. Prepárate. Da todo, no solamente tus fuerzas y tu dinero. Da tu corazón. Pon en tu corazón allí. Si vas a hacer las cosas porque tienes que hacerlas, tienes una mancha en tus vestidos. Porque tu corazón no está con Dios. Y eso Dios te lo va a rechazar. Entonces otra vez, si vas a hacer algo para Dios, que no solamente tus fuerzas y tu dinero esté allí, que esté tu corazón. Que lo hagas porque amas a Dios, no por obligación. Así que Dios no es un político que quiere acarreados. Dios quiere convencidos. Entonces, ¿cuándo se verían aquellos que no habían manchado sus vestiduras? Al final. Al final. Dios siempre tiene un remanente. Dios siempre tiene un remanente. Pero que de ese remanente, pues seas tú y yo. No que veamos que todo se pone peor, que así va a ser. Y decidamos unirnos a esas cosas que nos van a traer perdición. Que seamos del remanente, de aquellos que temen a Dios, de aquellos que están dispuestos a pagar el precio por seguir a Dios. Amén. Amén. Que Dios bendiga su palabra, hermanos.